Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo, que es la penúltima del año 2020. Para mí siempre es un verdadero placer, un verdadero privilegio trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo a lo que más me interesa, lo que más apunto es contribuir en algo a la formación personal de ustedes como futuras personas, como futuros seres humanos que sean extraordinarios. Yo siempre considero de que una persona humilde puede llegar a ser una persona extraordinaria y una persona extraordinaria puede llegar a un extraordinario profesional, a veces no al contrario, ¿no? Y generalmente eso apunto definitivamente en la vida. Yo siempre digo de que en la vida no estamos para impresionar absolutamente a nadie, estamos en la vida para tratar de inspirar confianza, inspirar ternura, inspirar amor, inspirar sabiduría, inspirar solidaridad, que para mí definitivamente constituye lo más importante dentro de este proceso de aprendizaje colectivo que hacemos generalmente todos los días. Para mí siempre es un verdadero privilegio trabajar con ustedes. Tengo muchísimo gusto realmente de venir al aula porque sé que cuento con un grupo de seres humanos, hombres y mujeres motivados, que están en la predisposición de poder aprender. Eso definitivamente a mí me mueve y al final, como yo siempre digo, el más beneficiado soy yo porque termino aprendiendo de mis estudiantes cosas maravillosas. Así que vamos entonces a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Me voy a permitir pasar lista, por favor, tengan la bondad de poner atención. Señoritas y señores, Aguirre Viviana. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla. Muy buenos días, bienvenida. Alvarado Yajaira. Presente, ingeniero, buenos días. Yajairita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bravo Luis. Buen día, Inge, presente. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Camacho Jordi. Presente, ingeniero, buenos días. No, Jordi, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. Pero está por acá. Cartuche David. Bueno. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, mi estimada Laurita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, mi estimada Patricia? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Edgar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Carmen. Ingeniero, buenos días, presente. ¿Cómo está, mi estimada Carmita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cueva Joao. Gracias. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Joao? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Presente, Inge, buenos días. Mi estimada Eva, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Presente, ingeniero, buen ¿Cómo día. está, mi estimada Leslie? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Talía. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo está, días. mi estimada Talía? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. León Mayra. Presente, ingeniero, buenos días. Mayrita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Buenos mi días. estimado Jonathan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Presente, ingeniero, ¿Cómo buenos está, mi días. estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Felicitaciones, fue el primero que llegó al aula. Robles Ana. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Anita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Romero Fabiola. Presente, ¿Cómo está, ingeniero. Fabiolita? Buenos Buenos días, días. qué gusto saludarla, bienvenida. Tillahuango Joana. Sí la vi que estaba por acá. Tillahuango Joana. Y finalmente Troya Dani. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo está, mi presente. estimado Dani? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. Bueno. Tillahuango Joana. Ah, sí, la veo por aquí que está. Bueno, muy bien. Bien, Inge, sí está James, pero no se lo escucha. ya, Perdimos con el audio del compañero. perfecto, ya le justifico. Muy bien. Muy bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Como les digo, para mí siempre es un gusto, un honor realmente poder trabajar con ustedes.
Vamos un poquito entonces a revisar primero lo que constituye la planificación académica de la asignatura, ¿no? El día de hoy entonces vamos a hacer la exposición del tema número 3 y número 4 del documento guía, para lo cual entonces en su momento ya Jordi nos va a informar cómo está el ranking. Espero que esta vez sí me dejen impresionado con las exposiciones. Fíjense lo que yo siempre les digo, ¿no? Que la exposición pues forma parte de la carta de presentación de un profesional. La semana anterior, coincidencialmente, se graduaron 2 tesistas del proyecto Cinchona, y yo siempre les digo a mis tesistas que yo generalmente a la ceremonia de incorporación de grado, que es la ceremonia ya un poco más social, ¿no? Yo generalmente ya no voy porque ya mis estudiantes los he preparado, están realmente seguros de los que van a hacer, pero siempre les digo que quiero que al final me hagan el favor de regalarme una fotito, pero con su birrete y con su capa, ¿no? Y con la calificación. Y el día viernes en la tarde me hacía llegar una foto la estudiante, ingeniera ahora ya, ingeniera, que se graduó ese día, me hacía llegar una foto hermosa con la capa y con el birrete y con su papá y su mamá, creo que era preciosa, oiga, pero lo que más me encantó que bajito decía, ingeniero, esto es lo que usted quería, tengo 10 en la exposición, hice 28 minutos y todas cuestiones. Particularmente, créanmelo, que para mí el éxito de mis estudiantes es el éxito de los docentes, es el éxito de la universidad. Yo pienso que la universidad va por donde van los estudiantes. Y definitivamente eso para mí me llena de satisfacción, me llena de mucho orgullo. Y el día de hoy entonces vamos a hacer una exposición que sea de carácter magistral. Luego de eso voy a dar una primera entrada para profundizar en el análisis del cuidado y la desinfección del material vegetal, que es de fundamental importancia. Esa presentación la vamos a dividir en 2 partes. Hoy voy a avanzar una parte y en la próxima clase voy a culminar con la segunda parte, ¿no? Como la próxima clase que estamos hablando ya de 17 de diciembre, miren cómo se termina el año, ya prácticamente estamos a 16 días de que se termine el año. Voy a explicar ahora sí el trabajo de investigación, justamente lo terminé anoche, el trabajo de investigación de cada uno de los grupos, y ahorita estoy haciendo la presentación en PowerPoint para que ustedes sepan exactamente cómo van a trabajar en cada uno de los grupos. Entonces voy a presentar entonces para el día jueves, ¿no? Bien, a mí siempre me gusta realmente empezar un poco motivando a mis estudiantes, porque así como a veces los corrijo un poco, hay que decirle a la gente cuando va bien, ¿no? Yo siempre me llevo de aquello de que a veces somos muy solícitos en hacer observaciones a los defectos, pero realmente somos muy mezquinos en tratar de reconocer las virtudes de las personas. Y les digo que estoy inmensamente feliz ya con el rendimiento académico de ustedes. Yo les dije al inicio del encuadre, les dije espero que hayan crecido como personas y también como académicos, ¿no? Y les digo sinceramente de que me dio muchísimo gusto leer los foros. Yo me endulzo, es para un verdadero manjar leer los foros y ver que algunos ya con sus propias palabras están poniendo lo que están entendiendo. Eso es de fundamental importancia. Por la pequeña experiencia que tengo trabajando un poco en la carrera, en investigación, me he dado cuenta que la mayor dificultad que tienen los estudiantes es en escribir, ¿sí? En escribir. Y básicamente, cuando hacen su tesis, el mayor problema que tienen es escribir la problemática y la justificación. Y justamente implementé esta cuestión de los foros en todas mis asignaturas, porque quiero buscar por todos los medios que los estudiantes estén en la capacidad de poder escribir lo que piensan, de poder escribir lo que tienen aquí en la parte cognoscitiva, en la parte del cerebro, pasarlo en un papel. Créanme lo que eso es la parte más complicada, es la parte más labrada, es la parte más difícil, porque no hemos estado acostumbrados a escribir. Hoy en día, más que nunca, que estamos en una cultura de los monosílabos a través de las redes informáticas, definitivamente nos estamos olvidando de escribir. Y por eso digo que me dio muchísimo gusto realmente de ver los foros en donde dicen, yo desde mi punto de vista entiendo, y hacen un desglose extraordinario del tema. Yo los felicito. Extraordinariamente los felicito a todos y cada uno de ustedes por ese interés que tienen de aprender a escribir. En esta semana teníamos clase el día de ayer con estudiantes de 9º ciclo y tienen la tarea de hacer la metodología del proyecto y hay que presentarla, si Dios lo permite, en el próximo año. Y ya comenzaron los problemas, ¿no? Porque en la metodología hay que uno escribir. Ahora es cuando el investigador tiene que tratar de plasmar en un papel lo que tiene en el disco duro, lo que tiene en la parte cognoscitiva. ¿Y cómo nos vamos ejercitando? En el transcurso de las asignaturas. Entonces, por eso quiero aprovechar de este espacio para felicitarlos realmente a los que están poniéndole ya en práctica la cuestión de la redacción. Al principio incluso algunos no avanzaban a completar 10 líneas, ahora están perfectos, ¿no? De igual manera quiero felicitarlos por los resúmenes, extraordinarios los resúmenes, qué bonito, qué lindo que es
Créanme lo que yo como docente, a mí lo que más me llena de orgullo, lo que más me congratula es cuando veo que mis estudiantes tienen éxito. Para mí eso es lo más importante, porque definitivamente veo que el mensaje del profesor está llegando al estudiante. Y cuando veo las prácticas, oiga, qué bien las prácticas, o sea, redactado. Eso es lo que les decía. O sea, no me pongan con viñetas, revisen cualquier trabajo de investigación, Revisen una tesis, revisen un libro, revisen lo que sea, ¿no? Nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, ahorita un libro de Cinchona. Y tenemos que redactar. Y créanme lo que redactar un libro es mucho más complicado que redactar una tesis, porque hay que redactarlo en presente de indicativo. Porque el libro hay que redactarlo para que lean personas en el acto. En cambio, la tesis es algo ya pasado. Entonces dice, se realizó, se efectuó, se determinó. Y créanme que lo que más dificultades tenemos hoy que estamos redactando el libro es justamente en el tiempo de los verbos. Y eso es fundamental, ¿verdad? Y les digo que me dio tanto gusto ver ya las prácticas, ya no puesto ahí como, qué sé yo, como rosario las cosas, preparar, realizar. No. Redactado. Qué interesante. Así que los felicito y las felicito a todos los que están en ese mismo ritmo. Pero también tengo que hacer observaciones, ¿no? Es decir, hay algunos estudiantes que definitivamente se me están quedando del ritmo en el que estamos poniendo todos. Y eso sí me preocupa, porque créanme, no es por nada, pero yo sufro, ¿verdad? Cuando un estudiante no presenta la tarea. Sufro. De mañana, yo, qué sé yo, 20 a las 7 ya estoy aquí en la máquina y me di cuenta que había un trabajo como borrador, le escribí inmediatamente al grupo, pero ni se inmutaron, ni lo vieron al mensaje. Recién terminé de procesar las calificaciones, sigue el trabajo ahí como borrador. El trabajo en borrador es un trabajo perdido, ¿verdad? El profesor no lo ve, solo ve que ahí dice, borrador es 1, no sabe ni siquiera quién es. No hay cómo calificarlo, no hay cómo revisarlo y por lo tanto, con el dolor del alma se quedan sin nota. Y eso a mí, créanme lo que a mí como docente me duele, ¿verdad? Hay docentes que se alegran, ¿no? Hay docentes que ojalá, no se enteren, ¿no? Si están con borrador ni les avisan. Pero a mí no, a mí créanme lo que será por la parte humana que yo tengo. O sea, a mí realmente me duele en el alma. Y eso sí quiero pedirles de la manera más respetuosa y comedida a los estudiantes que están un poquito quedados de los otros, que vayamos cogiéndole el ritmo, por favor. Cojámosle el ritmo. Verán que está pendiente la práctica número 3. Cuando le enviemos, por favor, al sistema, enviémosla para ser calificada. No le enviemos como borrador. Si le envían como borrador, no me llega a mí, por favor. Y no puedo calificar, no puedo retroalimentar. Me da tanto gusto que ya todos están tomando en cuenta la retroalimentación. Eso es de fundamental importancia. Sí. Perdón que le interrumpa, lo que pasa es que el compañero James me pide que le diga que por favor lo deje pasar. Está en la sala de espera. Ahorita entró. Ya. Gracias, mi estimado George. Entonces les digo, por favor, les pido así, de una manera, créanmelo, más educada, más respetuosa, no sé cómo decirles, pero en Cuba hay un término que decía ponte pa' eso. En Cuba decían ponte pa' eso. Ponte pa' eso era ponte pilas. Pónganse pa' eso. Así, aplíquense un poquito, porque esto ganan ustedes solo, ustedes haciendo los trabajos, nada más. Yo aquí no pongo la nota. Todas las notas que ustedes hacen, tic, tic, tomen, aquí está. ¿No? Entonces, por favor, les pido así, de la manera más respetuosa, más comedida, por favor. Créanme, ya puse el mensaje, creo que, no sé, la hora, pero yo en cuanto me levanté, lo primero que es ver cómo está, ya vi que había un borrador. Inmediatamente le escribí, pero ni lo leyeron, o sea, ni se inmutaron. Bueno, yo cumplí con el requisito, salí de clase en antes, revisé nuevamente, seguía como borrador, no puedo calificarlo. Y eso sí, definitivamente, pues para mí sí es preocupante, ¿verdad? Créanme, a mí me duele, ¿verdad? Me duele en el alma. Y eso sí quiero rogarles a los compañeros que realmente están a veces un poquito quedados, ¿no? Que se pongan para eso, ¿no? Que se pongan para estudiar. Recuerden que decíamos que el estudiante tiene que tener atención, tiene que tener comprensión, motivación y emoción. Nunca hay que perder la capacidad de emocionarnos. Y para ser buen estudiante, estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Y el éxito venía acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Fíjense, los estudiantes que hacen las tareas, oiga, se ve el reflejo. Algunos ya presentaron la tarea ayer de la práctica 3, otros ahora. O sea, me encanta, a mí me maravilla ver el asunto. Yo creo que disfruto leyéndolas porque quiero que logren la perfección, ¿verdad? Quiero que logren la perfección. Nadie es perfecto, todos somos perfectibles. Pero a mí me encanta que mis estudiantes sean mucho mejor que, no sé, que el profesor que tal vez no llegue, pero ni a la altura de lo que están ustedes. Entonces, por eso realmente es mi incisión, es
es mi preocupación y lo que yo siempre lo estoy un poquito ahí insinuando, así que me disculpan posiblemente si a veces soy muy intenso en aquello, pero quiero que sean extraordinarios profesionales y extraordinarias personas. No se olviden que está pendiente el asunto de las soluciones, solución porcentaje peso, porcentaje volumen, está pendiente aquello, y de eso vamos a hacer una lección, y posiblemente por ahí vaya a salir también la nota para la evaluación de la unidad 2, así que si estamos dentro de los tiempos establecidos, podemos considerarlo aquello, ¿no? No se olviden que eso deben saberlo, el día que toque la evaluación, yo les sé avisar porque tienen que venir con una calculadorita cada cual, va entrando al sistema y yo le digo que me prepare cloro al 2%, sacarosa, una usina al 1%, bueno, etcétera, etcétera. Entonces eso prepárense por favor bien, prepárense por favor bien. ¿Sí? Entonces les ruego nuevamente, así no me vayan a entender mal, por favor. No me vayan a entender mal, porque puede ser que haya gente a ti que le caiga mal, le diga, chuta, tanto que jode, ya, pues ya está, ya, no presente. Hay gente rebelde también, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo unos estudiantes que a veces les pregunto, y no sé, ingeniero, ahí, ¿no? Ahí. Disculpa, ¿no? Disculpa, o sea, no es mi culpa, estoy queriendo que aprenda, nada más. Y yo pienso que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, yo al menos no soy docente, soy un facilitador y me gusta que mis estudiantes aprendan. Ese definitivamente. Fíjense que valió el remesón que les di la vez anterior de la investigación bibliográfica y hoy los trabajos son perfectos, son perfectos. ¿Que son perfectivos? Claro, hay que seguir mejorando. Pero para mí están extraordinariamente bien. Así que mi especial felicitación. Muy bien, Jordi. Ahora sí tenga la bondad de informarnos cómo estamos en el ranking. Cómo estamos en el ranking, porque vamos a empezar inmediatamente la exposición. Jordi, por favor. Sí, perdón, es que estaba... Sí, claro. Perdón, el grupo 1 de la primera exposición tuvo 1.60 y en la segunda exposición se recuperó con 1.70. Lo mismo el segundo grupo de 1.60 pasó a 1.67. El tercer grupo también de 1.60 pasó a 1.66 y el cuarto grupo de 1.60 a 1.67. Bien, entonces está punteando el grupo 1 con 1.70, ¿no es cierto? Hasta ahora sí. Muy bien. Entonces, con esa elemental norma de conducta, de respeto y consideración que nos tenemos todos y cada uno de nosotros, alguna vez me preguntaba qué diferencia hay entre la educación virtual y la educación presencial. Yo dije, para mí ninguna. Las dos, si hay responsabilidad y si hay seriedad, para mí es lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, en las prácticas hay diferencia, ¿no? Pero si no hay responsabilidad, yo tengo la posibilidad a veces de hacer prácticas con los estudiantes y he tenido que decirles que abandonen la práctica porque no dejan ni que los demás practiquen ni practican ellos. Entonces, con esa norma de elemental respeto y consideración que nos debemos tener todos y todas, yo pienso que la mejor manera de testimoniar el respeto, el cariño, la consideración que nos tenemos en el aula es escuchando a mi compañero o a mi compañera. Así que vamos a poner en práctica lo que dijo Henry Ford, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me ve, ¿no? Y entonces vamos a prestar atención, vamos a comprender, vamos a tener motivación y emocionarnos de la exposición que va a ser entonces el grupo número 1, para lo cual por favor les pido que tengan la bondad, ya está habilitada la opción de compartir pantalla. Les pido por favor de la manera más respetuosa y comedida que tengan la bondad de socializar entonces la pantalla el trabajo del grupo número 1, que a propósito, oiga, qué bien también que ya están las exposiciones, qué bonito, qué bonito. Me encantó, me encantó. Los trabajos de ahora están extraordinarios. Así que eso definitivamente me llena de mucha satisfacción. Maximicemos por favor la presentación para ver el orden de las presentaciones, por favor. Maximicemos y entonces controlamos tiempo. ¿Quiénes son los que controlan tiempo? Me acuerdo, yo siempre me olvido de los que controlan tiempo como tengo en tantos cursos. ¿Quiénes no son los que controlan el tiempo? Yo ingeniero con la compañera Yajaira. Ya, entonces ahorita controla Luis Miguel y después Yajaira controla ahí el tiempo para los demás grupos, ¿no? Bien, entonces con especial respeto y consideración vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros y vamos a empezar entonces de forma ascendente. ¿Quién empezaría de forma ascendente? James. Ya, entonces vamos a empezar con el señor Cartuche y terminamos en este caso con la señorita Aguirre. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimado Luis Miguel. Tenga la bondad. James. Buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y como tema tenemos los medios de cultivo. Nuestro grupo está conformado por Viviana Aguirre, Yajaira Alvarado, Luis Bravo, Jordi Camacho y mi persona. Seguimos. Siguiente, por favor.
Para el cultivo in vitro de cualquier especie vegetal, es necesario superar obstáculos de contaminación por microorganismos que conviven con ellas, como son las bacterias. Shari 2018. Ajá, muy bien. Introducción a los medios de cultivo. Las plantas necesitan tomar del suelo realmente grandes cantidades de iones inorgánicos para poder subsistir, constituido por macronutrientes y micronutrientes, también carbohidratos o sacarosa, para reemplazarlos por el carbono en los procesos biológicos. Mejores resultados con pequeñas cantidades y con ciertos compuestos orgánicos a través de los procesos que se realizan en el cultivo in vitro. Tenemos la composición química de los medios de cultivo, las sales inorgánicas, los macronutrientes, formados principalmente por nitrógeno, se agrega de forma como nitrato o de iones amonio en el cultivo de especies. Tenemos el sulfato de magnesio, satisface el requerimiento de magnesio y azufre. Tenemos lo que es el fósforo, que es el bifosfato sódico para los procesos metabólicos que requieren las plantas en estos procesos. La composición química de los medios de cultivo, sales inorgánicas, los macronutrientes, seguimos con el calcio, el cloruro de calcio, división y alargamiento celular. Tenemos el sodio, que este es requerido para los cultivos halófitos. Tenemos el potasio, que en grandes cantidades de cloruro de potasio, este ayuda para realizar la fotosíntesis. Tenemos el cloruro, que es un ion presente en forma de cloruro de potasio. Bien, siguiendo con los micronutrientes, tenemos el hierro, el cual ayuda a la formación de precursores de la clorofila. También tenemos el manganeso, que nos ayuda para el mantenimiento de la estructura y el procesamiento, además de la fotosíntesis. También el cobre y el zinc nos ayuda con la oxidación y la hidroxilación de los compuestos fenólicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No, lo siento. Bien, tenemos también el molibdeno y el hierro, el cual nos ayuda a formar, son los que forman parte de las enzimas y el nitrato de reductasa. Es decir, también nos ayudan con la nitrogenasa. El cobalto también es un metal, el cual compone de vitamina B12, el cual nos ayuda al aporte orgánico para el explante. Además, también tenemos el boro, el cual es únicamente necesario para el mantenimiento de la actividad meristemática, es decir, para que el explante crezca y se pueda reproducir en sí. Tenemos además las vitaminas, la cual nos ayuda para la serie de reacciones catalíticas que necesita el explante para que se pueda recuperar con su metabolismo celular y estas son requeridas únicamente en pequeñas cantidades, como por ejemplo tenemos la tiamina, que es la vitamina B1. Es una vitamina esencial para el crecimiento de las células y para el crecimiento del mismo. El ácido nicótico o niacina también nos ayuda a la formación de varios constituyentes celulares y a la división celular para que el mismo pueda crecer en sí. Y tenemos también el ácido pantoténico que nos ayuda para el crecimiento de ciertos tejidos. Siguiente, por favor. Tenemos el ácido fólico también que nos disminuye la proliferación de tejidos en la oscuridad. Y la riboflavina que nos ayuda al inhibir el crecimiento de las raíces, es decir, para que crezca en longitud y no se formen demasiadas raíces o lo cual puede provocar los callos. Y la vitamina BE nos ayuda con la formación de callos que provienen de los embriones, es decir, por ejemplo, a partir de meristemos de hojas, nos ayuda a crear los callos. Muy bien. Composición química de los medios de cultivo en reguladores de crecimiento. Como reguladores de crecimiento principalmente tenemos a las auxinas, las cuales ayudan a la expansión y alargamiento celular. Estas son componentes principales para la regulación del crecimiento de las plantas. Tenemos como principales auxinas A y B, que es el acrónimo de ácido indobutírico, A y A, ácido indolacético, y ANA, ácido naftalanecénico. Tenemos 2,4
de ácido 2,4-diclorofenoacético. Siguiente, por favor. Tenemos las citocinas o citoquininas. Estas principalmente promueven la división celular y la organización de los callos. Son muy importantes para generar nuevos tejidos dentro de del cultivo que estamos promoviendo. Tenemos BA, que es la que promueve la división celular y organiza el tejido de los callos. Tenemos cinetina o quinetina, representada por el símbolo K, que estimula la formación de nuevos brotes en las plantas y de yemas adventicias. Tenemos el ácido gibelérico o gibelininas, que promueven la elongación y reprimen la formación de nuevos brotes. Tenemos ácido abscísico, que estimula la sincronización de embriogénesis, durante la embriogénesis de los cultivos. También inhibe el crecimiento. Composición química de los medios de cultivo, en este caso aminoácidos. Proporcionan nitrógeno principalmente y pueden actuar como agentes quelantes. Tenemos la glutamina. 2 minutos, ¿verdad? Tenemos glutamina y asparagina, que son los principales transportadores de nitrógeno. L-arginina, que estimula el crecimiento de las raíces. L-serina, empleada en el cultivo de microesporas. L-clisteína, que es un agente reductor. Y glicerina, que es normalmente empleado como para los cultivos en cultivos asépticos. También tenemos la composición química de los metros, pero en este caso los carbohidratos, que son utilizados tanto como fuentes de energía y carbono. Uno de ellos tenemos que es la sacarosa, que es el azúcar empleada universalmente y que se utiliza de 20 a 45. También al esterilizar el medio de cultivo se obtiene una combinación de azúcares como es la de sacarosa, la de glucosa y la de fructosa. También tenemos el agua, que es utilizada para la preparación de soluciones. Debe ser tanto bidestilada, tridestilada, para evitar tipos de contaminación. También no se debe guardar lo que es en recipientes de polietileno porque desprenden lo que es sustancias tóxicas para los tejidos. También no es recomendable conservar agua bidestilada o tridestilada por mucho tiempo, ya que crea bacterias. También agentes solidificantes tenemos que es el agar, que es como un soporte en la preparación de medios de cultivos, tanto sólidos como semisólidos. Una ventaja de estas es que estabiliza las temperaturas de incubación, no es dirigido por encima de las plantas, el agua es utilizado como virjo, bacto o agar. También tenemos los suplementos no definidos, como es la extracción de levadura, jugos extractos de varios frutos, caseína de hidrolasa, antioxidantes como es el ácido ascorbio y el ácido cítrico, y absorbentes como es el carbón activado. Ahora, ¿cómo seleccionar el medio de cultivo adecuado? Como existe una considerable cantidad de medios de cultivos publicados, es recomendable que antes de iniciar cualquier investigación, por ejemplo, con una planta poco común, se debe acudir a las referencias bibliográficas. También el éxito en la aplicación de los métodos in vitro es debido a los requerimientos nutricionales del explante y de los compuestos nutritivos que son esenciales, como las sales inorgánicas. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya. Como primer punto tenemos que las diferentes concentraciones de nitrógeno y de otros iones dan micronutrientes y concentración de sacarosa, que estos deben ser constantes para el buen desarrollo de nuestro cultivo. Punto 2. También se debe probar diferentes cantidades de sacarosa
que es la que es utilizada a nivel mundial. Y como punto 3 tenemos determinar la proporción de auxinas y citoninas. Ya. Composición de diferentes medios de cultivo. Bueno, a continuación se presentan los componentes de los medios de cultivo más empleados a la fecha, pero estos pueden variar dependiendo del objetivo que persiga su investigación. Tenemos las auxinas, que van de 0.001 a 10 miligramos por litro. Tenemos la AIA, que es ácido indolacético, ácido naftalacético, ácido idolbutírico, ácido 2,4 diclorfenoxiacético, ácido paraclorofenoxiacético. Tenemos también las giberelinas, el ácido giberélico, citocininas, que van de 0.03 o 30 miligramos, y tenemos dentro de ellas la citenina, el benciladenina, tenemos el aminopurina y tenemos la aminopurina de 3-metil y 2-butil. Siguiente, por favor. La composición de los diferentes medios de cultivo. Tenemos los carbohidratos, que son la principal fuente de energía, entre ellos la sacarosa y la glucosa. Tenemos también las sustancias antioxidantes, como el ácido nítrico de 100 miligramos por litro. Quedan 3 minutos. Y el ácido ascórbico de 100 miligramos por litro. 3 minutos. Ya. Los ingredientes de composición definida, en los que entra el agua de coco, la caseína hidrolizada, el extracto de levadura y el extracto de malta. Siguiente, por favor. Como frase final, nosotros hemos escogido la micropropagación permite la reproducción masiva de plantas libres de organismos fitopatógenos y representan una herramienta para el mejoramiento genético. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Luis Miguel? 12 minutos con 43 segundos. 12 minutos, serán 10. Falló del control. Ingeniero, en la asignación está 15 minutos. 10 nomás. 15 minutos, ingeniero, está en asignación. Dejémosle 15, 10 nomás. Bueno, dejémosle entonces 15 minutos. Muy bien. Les felicito. Muy bien, chicos. Qué bien la exposición, la presentación. La exposición está faltando por ahí algunos todavía que me están leyendo textualmente, pero muy bien la presentación. Me dio mucho gusto realmente de ver. Eso es lo que yo digo, que todas las láminas sigan el mismo formato, ¿no? Es decir, prácticamente hay uniformidad en las láminas. Así que excelente. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Hay que poner en práctica un poquito más, exponer utilizando la lámina sin dar lectura muy textual a la misma. Incluso algunos me leyeron hasta mal los nombres, no estando los nombres ahí, ¿no? Entonces es una cuestión. Están 1.73. 1.73. Jordi. Muy bien, vamos a escuchar a continuación grupo número 2. Grupo número 2. Grupo número 2. Entonces, asimismo, vamos a poner la presentación del grupo número 2. Ahí se controla el tiempo, Yajaira. Así mismo, con ese elemental respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos en el aula. Por favor, vamos a escuchar entonces a nuestros compañeros y compañeras del grupo número 2. Por favor, pondránme los grupos en columnaditos, ¿sí? Para poder realmente determinar el orden para la próxima. Entonces, vamos a empezar con la señorita Celi y terminamos entonces con el señor Cueva Joao. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, Luis Miguel. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2 y el tema que les vamos a presentar el día de hoy es el medio de cultivo. Gráfica, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo hicieron la gráfica. La frase introductoria es: la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Vince Lombardi. Muy bien. Como introducción, el medio de cultivo de tejidos de plantas está incidida por composición química, así también como parámetros ambientales. Para que las plantas tengan un crecimiento vigoroso y saludable, las plantas toman del suelo grandes cantidades de iones inorgánicos y pequeñas cantidades de otros iones. Por ende, los medios de cultivo necesitan de forma general sales inorgánicas, reguladores de crecimiento, aminoácidos, suplementos orgánicos. También necesitan de carbohidratos, agua, agente solidificante y suplementos no definidos.
Les presentamos aquí un cuadro donde nos especifica la composición química de los medios de cultivo, los cuales están compuestos por sales inorgánicas, los mismos que componen los macronutrientes y micronutrientes. También se compone por vitaminas, reguladores de crecimiento, en los que encontramos las fitohormonas, los aminoácidos y suplementos orgánicos, los carbohidratos, agua, agentes solidificantes y suplementos no definidos. En las sales inorgánicas, como ya se mencionó, encontramos los macronutrientes. En el mismo, los macronutrientes, tenemos que el cultivo de tejidos requiere de una fuente continua de sustancias químicas inorgánicas. Aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno, las plantas necesitan de nitrógeno, el cual lo encontramos en iones de amonio, así como también de forma de nitrato, o en la combinación de ambos. Encontramos el sulfato de magnesio, el cual satisface tanto el azufre como el magnesio. También está el fósforo, el potasio, el calcio, el sodio, el cloruro, en lo cual quiero mencionar que el sodio es un catión que no es requerido por plantas superiores, pero sí es un elemento esencial para las plantas halófitas y plantas con un ciclo fotosintético C4. También cabe recalcar que el paso más importante para la preparación del medio de cultivo es la selección de los iones de micronutrientes en el balance y la concentración correcta. Seguimos. Continuando con la exposición, tenemos lo que son las sales inorgánicas. Dentro de las sales inorgánicas podemos encontrar a los micronutrientes, como tenemos aquí el hierro, que este es requerido para la formación de precursores de la clorofila. Luego tenemos lo que es el manganesio. Este es necesario para el proceso de fotosíntesis. Tenemos lo que es el cobre y el zinc. Estos son dos elementos que son requeridos para la oxidación e hidroxilación, como se ve en la imagen. Luego tenemos el molibdeno con el hierro. Estos forman parte de enzimas de nitrato. El siguiente elemento es el cobalto, que tiene lo que es la vitamina 12. Por último tenemos lo que es el boro. Este es necesario para realizar una actividad meristemática que involucra en la síntesis de bases nitrogenadas. También se puede mencionar que los micronutrientes son importantes para la síntesis de clorofila y la función de los cloroplastos. Continuando tenemos lo que son los agentes quelatos. Estos son compuestos cuyas moléculas son capaces de tener un ion de un metal y formar lo que es un anillo. Un ejemplo de los agentes tenemos lo que es la etilendinotriato acético. Siguiente. Tenemos también lo que son las vitaminas, que son importantes e esenciales para los medios de cultivo. Estas vitaminas son necesarias para llevar una serie de reacciones catalíticas dentro del metabolismo celular de las plantas y son requeridas en pequeñas cantidades. Dentro de estas tenemos algunas que son más frecuentemente utilizadas, como la mioinositol. No propiamente es una vitamina, pero es un azúcar. Alcohol. Exacto. Luego tenemos el ácido pantoténico. Esta vitamina ayuda a lo que es el crecimiento de ciertos tejidos en la planta. Tenemos el ácido fólico. Ayuda a lo que es la disminución de la proliferación de tejidos en la oscuridad. Tenemos la riboflavina. Este es un inhibidor del crecimiento de raíces. Y la vitamina E, tenemos que esta ayuda a la formación de callos, que muchas de las veces provienen de embriones. Y en los cultivos de suspensión, esto ayuda a la viabilidad de células individuales. Ya, reguladores de crecimiento.
Dentro de los reguladores de crecimiento encontramos las auxinas, ayudan a la expansión o alargamiento celular. Las citocinas promueven la división celular y organización de callos. Entre las más usadas encontramos lo que es es la benciladenina, cinetina y ceatina. El ácido ciberélico promueve la elongación y reprime la formación de brotes y cualquier clase de tejido organizado. El ácido abscísico se utiliza, estimula la sincronización durante la embriosis en ciertos cultivos. También esta inhibe el crecimiento. Siguiente. Aminoácidos. Los aminoácidos le proporcionan una fuente inmediata de nitrógeno al crecimiento de cultivos vegetales. Su entrada puede ser mucho más rápida que el nitrógeno inorgánico en el mismo medio. También puede actuar como agentes quelantes. Dentro de la glutamina y aspirina son transportadores de nitrógeno, entre los que encontramos la L-arginina, que estimula las raíces, L-serenina, empleada en cultivo de microesporas, L-cisteína es un agente reductor, y la glicina, que es normalmente empleado en cultivos asépticos. Seguimos, por favor. Carbohidratos. Estos son utilizados como una fuente de energía y carbono. Cabe recalcar que la sacarosa es el azúcar empleado universalmente, siguiendo de la glucosa, la maltosa, rafinosa, fructosa y galactosa. La concentración de esta se la utiliza entre 20 a 45 gramos por litro. Al esterilizar el medio de cultivo, se puede obtener una combinación de azúcares de sacarosa, glucosa y de fructosa. El agua. El agua utilizada en los cultivos de tejido, incluyendo para las preparaciones de soluciones, debe ser esta bistilada, tridestilada o desmineralizada. También se recomienda no guardar el agua bistilada en recipientes de plástico, conocidos como polietileno. Estos pueden desprender, por lo que estos desprenden sustancias que son tóxicas para los tejidos cultivados. Y no conservar aguas destiladas o tridestiladas, por lo que por mucho tiempo pues, pueden crecer bacterias. Seguimos, por favor. De paciencia. Ya. Los agentes solidificantes. Estos se han empleado para en el agar como un sistema de soporte en la preparación de medios de cultivos, los cuales se los utiliza en sólidos, semisólidos o misólidos. Con el agua, el agar forma geles, los cuales se derriten a la temperatura de 10 grados centígrados y se solidifican a 45 grados centígrados. Esto significa que este gel es estable a todas las temperaturas de incubación. El agar no es digerido por las enzimas de las plantas. Este no reacciona con los constituyentes del medio. La concentración del agar es utilizada de 0.5 al 1%. Suplementos. Algunos suplementos para los medios de cultivo son extracto de levadura, los mismos que están compuestos pueden ser aminoácidos y otros factores de crecimiento. Los mismos sirven como fuentes de vitamina. Extractos de frutos. Promueven la absorción de nutrientes y protege al explante contra la deshidratación. Caseína hidrolizada. Promueve las proteínas para el explante. Antioxidantes. Previene el estrés oxidativo celular y un antioxidante puede ser el ácido ascórbico. Absorbentes. Ayuda en la absorción de sales minerales y agua del medio de cultivo. Al momento de seleccionar el medio de cultivo adecuado debemos seguir algunos pasos. El primer paso, debido a que existe mucha bibliografía sobre varios medios de cultivo, es la revisión bibliográfica. En este punto vamos a tener varios medios de cultivo que se han realizado a lo largo del tiempo en diferentes investigaciones, para lo cual el siguiente paso es seleccionar uno de ellos y hacerle un ajuste para nuestra propia investigación o para nuestro propio explante.
El siguiente paso sería conocimiento sobre los requerimientos nutricionales del explante. Como ya lo mencionaron mis compañeros, es importante saber qué macronutrientes y qué micronutrientes le vamos a colocar al explante. El siguiente paso sería determinar los factores de eficiencia de cultivo, origen del explante y compuestos nutricionales esenciales, como sales minerales. También es importante en este paso de determinar la fuente de carbono, vitaminas y reguladores de crecimiento como las fitohormonas. Seleccionar la concentración correcta de macronutrientes. Como ya lo había mencionado antes, es importante para el explante seleccionar la concentración adecuada de macro y micronutrientes. El siguiente paso sería escoger una proporción particular de los iones del medio de cultivo. Como ya nos lo había explicado el ingeniero, el medio de cultivo y en general el explante absorbe los macro y micronutrientes en forma de iones, por lo cual este paso es muy importante. Si no se encuentra si no se encuentra más información sobre los medios de cultivo que nosotros requerimos para nuestro explante, es recomendable utilizar el medio de cultivo de Morashing y School. Como siguiente paso sería, una vez obtenida la concentración óptima de macronutrientes, probar diferentes cantidades de sacarosa como fuentes de carbono. Como etapa final, determinar la proporción de auxinas y citocinas. También otra posibilidad de seleccionar un medio de cultivo adecuado sería preparar varios medios de cultivo donde se probarán diferentes concentraciones de fuente de nitrógeno y otros iones. En este caso, los macro y micronutrientes y la concentración de sacarosa sería dependiendo a lo que nosotros querramos para el explante. Como frase final tenemos que cada planta necesita sus propias condiciones para crecer. Las personas igual. Gracias. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuántos minutos hicieron, Yajaira? Yajaira. Bueno, hasta que Yajaira me dé el tiempo. Inge, sí. 11:52. Ya, perfecto, muy bien. Bien, permítanme felicitarlos, han mejorado bastante, pero todavía falta un poco, ¿no? Mucha lectura, verán. Me quedaron debiendo la primera lámina, que no es gráfica, ¿no? La primera lámina no es gráfica, y me quedaron debiendo los nombres de las hormonas, de las auxinas y las citoquininas, que podrían haber hecho una llamadita, ¿no? Una llamadita, por ejemplo, qué sé yo, con una circunferencia, con un cuadradito, en donde diga los nombres de las hormonas, eso me faltó, ¿no? Pero lógicamente exponer con un esquema gráfico es más complicado, ¿verdad? Es más difícil. Así que realmente yo sí quiero felicitarlos, resaltar el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia que le están poniendo, pero hay que ponerle un poquito más, ¿no? Hay que tratar de redactar, qué sé yo, la presentación y tratar de leer menos cuando hacemos la misma, ¿no? Muy bien, llegamos. ¿Cuánto estaban ellos, Jordi? ¿Cuánto estaban? Estaban en 1.67. Ya, entonces ahorita llegan a 1.70 ya, 1.70. Estuvo bastante bien ya. Vamos a escuchar entonces a continuación, asimismo con ese elemental respeto y consideración por nuestras compañeras y compañeros. Y vamos a empezar aquí entonces con la señorita Cueva, en ese orden, y terminamos con el señor Merino. Por favor, tengan la bondad, corre tiempo ya, Jair. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3. Dame la camarita, por favor, Eva. Sí, disculpe. Ya. Con el siguiente tema, cuidado y desinfección del material vegetal. Perfecto. Como frase introductoria tenemos, la ciencia es el instrumento más poderoso de la humanidad como el medio de cultivo para la vitroplanta. Muy bien, oiga, qué bien aplicado eso. Chévere. Contenido. Tenemos introducción. Segundo, esterilización del material vegetal. 3, esterilización química del material vegetal. 4, cultivo aparentemente estériles. 5, infecciones internas. 6, cultivos simbióticos. Y 7, bibliografía. Muy bien, muy bien. Como introducción les podemos aportar, para el proceso de cultivo de tejidos vegetales, se puede usar 2 tipos de materiales vegetales. Puede ser plantas cultivadas bajo condiciones controladas o plantas cultivadas en el campo, pero es recomendable usar material producido en el invernadero para evitar infección del mismo. El material recolectado debe ser desinfectado totalmente de hongos y bacterias. Debe encontrarse en condiciones totalmente asépticas para su uso. Y además debe ser sano y joven para su producción en gran escala.
En caso de que sea indispensable el uso de material recolectado de campo, se debe limitar a desinfectar y considerar algunos aspectos. Entre ellos tenemos que se tiene que utilizar las yemas con catáfilos o brácteas en estado activo, ya que estas se producen de mejor manera. Se puede utilizar ramas almacenadas y luego rebrotadas que están envueltas en bolsas plásticas para poder almacenarlas y utilizarlas posteriormente. Así no se tiene que volver a salir a campo a recolectar nuevamente. Y se utiliza vástagos jóvenes en buen estado. Las directrices para evitar las infecciones en el material vegetal tenemos, primero, se tiene que impedir la infección por insectos como arácnidos, áfidos, ácaros, moscas blancas u otros que son portadores de diversas enfermedades. Segundo, tenemos que evitar hongos y bacterias utilizando cuando sea posible fungicida o bactericidas. Tercero, no mojar las plantas al momento de regar, ya que el agua es una fuente importante para la reproducción y propagación de microorganismos. Y esto aparte mantiene a la planta en estado de roseta mientras todavía está desarrollándose. Cuarto, tenemos mantener la humedad en el invernadero. Lo más constante posible. Quinto, tenemos que permitir a las plantas secarse parcialmente antes de iniciar el proceso de esterilización y aislamiento. Sexto, utilizar el material vegetal sano y joven del mejor genotipo posible. Séptimo, para una producción a gran escala se debe considerar el genotipo de la planta. Para la esterilización del material vegetal necesitamos liberar la muestra de cualquier parte. Inge, perdón, un momento. No, tranquila, no se preocupe. No se preocupe, tranquila. Tranquila, no pasa nada. Perdón, Inge. No, tranquila. Para la esterilización del material vegetal necesitamos liberar la muestra de cualquier parte indeseada. Luego de esto se hace un lavado y pelado para eliminar la capa más externa de la parte vegetativa que estamos utilizando. La esterilización se hace sumergiendo el órgano en alcohol durante unos segundos y luego de esto se realiza un aclareo que generalmente se hace en 3 partes durante de 2 a 15 minutos respectivamente, para luego poder comenzar a trabajar en la cámara de flujo laminar, utilizando instrumentos estériles que antes de eso bañamos en alcohol y luego flameamos. También se puede hacer la esterilización durante de 10 a 30 minutos más o menos en hidróxido de calcio al 1% y aclarar con agua estéril de 2 a 3 veces. Voy a pasar un químico. Hipoclorito, sí, perdón. Ya nomás. Seguimos. Para la esterilización química, antes de realizar una esterilización química, se debe lavar bien el material vegetal con agua limpia y luego se procede a hacer la desinfección con lo que es alcohol al 70% por unos segundos y aparte adicionar lo que es Twin al 20 o 80 y se debe agitar con agua de lejía, con ayuda de lejía, perdón. La esterilización química de material vegetal puede ser, esta se hace en etanol al 70% para lo que es explantes y para la superficie de trabajo se lo hace con alcohol o etanol al 96%. Se utiliza hipoclorito de sodio en solución del 1% y en caso de que la planta sea sensible a la lejía se puede utilizar lo que es el hipoclorito de calcio. El hipoclorito de calcio se aplica en un lapso de 5 a 30 minutos en concentraciones de 35 a 100 gramos por litro. El cloruro mercúrico, se usa en bajas concentraciones debido a que es tóxico y se utiliza de 0.01 a 0.05 por ciento de peso o volumen por un lapso de 2 a 12 minutos.
El tiempo de esterilización y concentración del desinfectante está en función de, según el caso que se quiere hacer. El proceso puede tardar de 5 en el tratamiento de nitrito de sodio al 1% o llegar a tardar 30 minutos o más. Una esterilización prolongada puede producir lo que es efectos negativos sobre el explante. Tenemos algunos ejemplos, como es el Anthurium andreanum, el Iacenthus, que son brácteas, el Rhododendron, tallos. En el primero es en un tiempo de 30 minutos al 1% de hipoclorito de sodio. En el segundo son 15 minutos de hipoclorito de sodio al 1% y en el tercero 20 minutos de hipoclorito de sodio al 1%. Seguimos, por favor. En este apartado y en contexto de lo que es la micropropagación y continuando con el tema de la desinfección, tenemos que este aspecto no siempre es estéril, pues ya que siempre se van a presentar un tipo de contaminación, ya sea por el agua o en ese aspecto los principales medios de contaminación. Principalmente el origen de estas son por los tejidos internos que tiene la planta, en caso de ser cuidadosamente la inoculación con material vegetal de invernadero. También estas pues pueden tener un crecimiento pobre o clorosis, que puede ser un indicador de una infección interna como lo había mencionado antes. Estos cultivos que decimos que son los aparentemente estériles, que siempre mantienen una limpieza, es aséptico, es decir, es para asegurarse que el cultivo esté estéril. Para ello se procede a lo que es cortar el ápice del vástago en forma longitudinal y se coloca una superficie corta en un medio rico, es decir, en el medio de cultivo que generalmente es el de Murashige-Skug. Si este cultivo pues no es estéril, se produce lo que es la explosión del crecimiento bacteriano que viene del interno. Frecuentemente se producen por bacilos y por esto es necesario la esterilización del aire, del suelo y propiamente del material vegetal. Dentro de las infecciones internas que se ocasionan por esto es causada por microorganismos presentes ya dentro del interior de la planta. Las posibles soluciones a este problema serían el cultivo de meristemos, la adición de antibióticos al medio nutritivo, aunque no puede ser excesivo ya que puede causar otro tipo de contaminación. También se conduce a fenómenos fitotóxicos, es decir, a que la planta tienda a degenerarse. Eso también puede conducir a la propagación y también pueden hacerse resistentes a los microorganismos. Perfecto. Estos cultivos también pueden ser, los cultivos simbióticos se refiere a aquella que se puede realizar en condiciones estériles. ¿Sí? Continúe, compañero. El cultivo de plantas in vitro, que por definición se realiza en condiciones estériles, en determinadas circunstancias se puede introducir microorganismos, como es en el caso de la orquídea, la cual vive en simbiosis con un hongo y que le ayuda a su germinación. Esto se denomina germinación simbiótica. También se puede utilizar el cultivo simbiótico para estudiar la simbiosis entre miembros de la familia Papilionaceae y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Siguiente, por favor. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu, tan vital como el agua o el buen pan. Recordemos que la naturaleza no necesita del ser humano, sino humano de la naturaleza. Seguimos. Seguimos. ¿Terminaron? Bueno, parece que ya terminaron. A ver, Yagaira, ¿cuántos minutos hicieron? Yagaira, más atenta. ¿Cuántos minutos hicieron?
¿Cuántos minutos terminaron haciendo, Yajaira? 10:45. 10:45. Muy bien. Permítanme también felicitarlos, pero me están faltando, me está fallando la exposición. Hasta la lámina 5 iban bien. En la 6 ya me comenzaron a cambiar de otro formato, después ya tuvieron otras y mucha lectura. Entonces hay que tratar de ir haciendo las reglas que habíamos recordado que tiene que hacerse para hacer láminas de PowerPoint. Entonces hay que tomar en cuenta aquello. Hay que tomar en cuenta aquello. Este tema lo voy a ampliar luego cuando empiece yo la exposición para ampliar algunos temas. Pero entonces, miren, ¿y saben por qué me doy cuenta que es aquello? Y ustedes me van a decir o me van a corregir. Yo creo que cada cual hace sus láminas, ¿no es cierto? Entonces cada cual hace en su formato. Entonces hay que tratar de trabajar de manera asíncrona para de esa manera entonces que todos lleven el mismo formato. Con las láminas que empezó exponiendo Eva estuvieron muy bien. Después las láminas que expuso Mayrita también estuvieron bastante bien. Y la otra cuestión, por favor, traten de repartirse equitativamente las láminas, ¿no? Por ejemplo, al señor Merino casi le toca solo la frase de final. Entonces, eso hay que tomar en cuenta que, por favor. ¿Cuántos estaban, Jordi? Estaban con 1.65. 1.65, para que no se desanimen, subámosles a 1.70 ya, a 1.70. Pero la próxima, si no me mejoran, bajamos. En esto íbamos a ir tomando en cuenta. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con las exposiciones, haciendo con esa elemental respeto y consideración que tenemos por nuestros compañeros y compañeras. Vamos a escuchar entonces esta vez al grupo número 4, para lo cual les pido por favor que pongan la exposición en pantalla para inmediatamente entonces proceder con la exposición. Por favor, escuchémoslos, pongamos en pantalla para dictar el orden de las exposiciones. Vamos a empezar entonces de forma descendente. Entonces empezamos con el señor Ochoa y terminamos con el señor Troya. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, mi estimada Yajaira. Buenos días, ingeniero, estimados compañeros. Somos pertenecientes al grupo número 4, el cual tenemos como tema abordar el cuidado y desinfección del material vegetal. Gráfica, ¿no? Muy bien. Sí. Tenemos como frase introductoria, el cuidado y técnicas de desinfección son las que permiten lograr mayores índices de establecimiento de material vegetal en condiciones in vitro. Este se fundamenta en distintos métodos, donde el hipoclorito de sodio ha sido el compuesto más frecuentemente usado con buenos resultados a concentraciones y tiempos diferentes. Perfecto, muy bien. Bien, tenemos los tipos de material vegetal. Tenemos dos tipos, los cuales constan de plantas cultivadas bajo condiciones controladas y plantas cultivadas en el campo. Mediante las plantas cultivadas bajo condiciones controladas, tenemos como aspectos cultivadas en invernadero o en cámara de ambiente. Y mediante plantas cultivadas en el campo, tenemos como bosque y huertos, entre varios más. Hay que tomar ante todo consideraciones ante posibles infecciones causales, tales como el uso de las yemas, las cuales deben usarse sus catáfilos o brácteas, ya que una vez que no estén durmientes, aunque no hayan empezado a abrirse. También las ramas utilizadas en el interior, las que hayan permanecido almacenadas y luego brotadas en agua en el interior mismo. También las ramas utilizadas desde el exterior son las que se pueden envolver en plástico y solo se deben usarse para su aislamiento las partes en sí que se desarrollan a partir de ese momento. Y por último, el material desarrollado en el exterior, el cual se debe emplear los vástagos más jóvenes. Seguimos. Ya, continuando, menciona que existen limitaciones infecciosas dentro del invernadero o cámara de cultivo. Menciona algunas de ellas como impedir infecciones de insectos, evitar hongos y bacterias, no mojar las plantas, al regar, mantener humedad baja lo más posible y permitir el secado parcial. En el primer punto, menciona que al impedir infecciones de insectos trata de áfidos, ácaros y arañas o moscas que consigo traen enfermedades. Al evitar hongos y bacterias, esto podemos aplicar antes de la recolección como fungicidas y bactericidas. Al no mojar las plantas, al regar, esto es muy importante para la reproducción y propagación de los explantes. Las infecciones fúngicas, infecciones bacterianas,
y el permitir el secado parcial. Esto menciona de gran importancia a la esterilización y aislamiento del explante. En el año 1977, el autor Browne ilustra diferentes tipos o diferenciaciones en la contaminación de plantas, como son en la flor de tomate. El procedimiento correcto menciona que es antes del engrosamiento de yemas, es decir, evitar deshidratación, mantenerla a temperaturas medias o bajas, utilizar plantas jóvenes, ya que estas permiten que sea de mayor reciprocidad para su crecimiento, no perfibles, plantas adultas, porque estas consigo pueden traer enfermedades. La selección de genotipo, tasa de crecimiento, producción de flores, color, forma de flor, la conservación, precocidad y el material vegetal sano. En esta menciona que las plantas jóvenes tienden a ser más factibles al utilizarlas, ya que estas se adaptan más rápido a los cambios. También menciona que existen en el método de esterilización del material vegetal fuentes de infección, que son la planta, el medio nutritivo, el aire y el operador. De estos 4, la planta es el punto más importante, ya que de este depende que se realicen mayor establecimiento de los explantes. Al quitar las proporciones muertas de la planta, menciona el lavado con agua, el pelado de las partes externas, esterilización química y el trocear el material vegetal. Luego tenemos en el cuidado y desinfección del material vegetal lo que son las infecciones producidas después de una buena infección. A estas se las denomina lo que son las infecciones internas, cuyas causas son, por ejemplo, el trabajo muy escrupuloso cuando se da lo que es la falta de los instrumentos internos. Otra de estas es la cámara de flujo laminar en un estado defectuosa, en donde lo que tenemos que hacer es una revisión y un cambio. El alcohol contaminado se debe realizar lo que es una renovación periódica para obtener buenos resultados. Además, se encuentran lo que son tubos u otros recipientes no estériles en el exterior, lo que provoca también las llamadas infecciones internas. Tenemos la limpieza y desinfección irregular de lo que son tanto los pisos y de los cuartos de trabajo, como también el cuarto de cámara de flujo laminar cuando no es estéril, y el acceso también del personal, especialmente no autorizado, en donde se debe dar una infección del suelo y también del aire. También se encuentran lo que son las infecciones al aislar los ápices de los vástagos, donde lo que se debe hacer es la esterilización por las diferentes etapas. Y una cámara de crecimiento no desinfectada, donde se encuentra la presencia de ácaros. Entonces, esto es lo que provoca lo que son las infecciones internas y debemos tener muy en cuenta para obtener buenos resultados. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos la esterilización química del material vegetal, que lo podemos hacer por diferentes procesos, tales como utilizando el alcohol o etanol. En el material vegetal se utiliza alcohol con una concentración del 70%, ya que el del 96% lo que hace es deshidratar demasiado lo que es el tejido. Tenemos otra que es al aplicar la lejía o hipoclorito de sodio, una solución del 1%, la cual se obtiene añadiendo una parte de lo que es la lejía y también 9 partes de lo que es del agua grifo. Los explantes sensibles a la lejía es aconsejable en esto utilizar el hipoclorito de calcio para realizar una buena esterilización. Tenemos lo que es el sublimado o el cloruro de mercurio, donde se utiliza en concentraciones de 0.01 a 0.05% de porcentaje volumen durante el lapso de 2 a 12 minutos.
el aclarado debe ser exhaustivo. Tenemos el hipoclorito de calcio, en donde en forma de polvo lo que se hace es mezclar bien con agua corriente, donde frecuentemente se hace un filtrado, para de esta manera realizar la esterilización durante un lapso de lo que son 5 a 30 minutos. Esto con una concentración de 35 a 100 gramos por litros. Ya. La química de los explantes puede hacerse de forma más eficaz antes de comenzar la iniciación y cambiar de agua de forma regular. Colocando material vegetal en alcohol 30% durante algunos segundos líquido, tener un mejor con el material vegetal. El agente mojante tensoactivo. La señal de Joanito un poco mala, ¿por qué le pudiera ir a coger la mano a alguien para que no... Ya, sí, con gusto. El lavado del material vegetal de forma intensiva con agua limpia antes de comenzar la esterilización de los explantes. Esto nos lleva a colocar el material vegetal en alcohol al 70% durante algunos minutos, ya que este es de baja concentración y así los explantes no se dañarían, se podría decir. También la adición del Twin es muy importante, ya que añadir al 20 u 80% es un agente mojante, es decir, rompe la tensión superficial que presentan las hojas o el tejido vegetal. También nos dice que el agitar durante la utilización de lejía permite que todo el explante se unte de este y realizar la esterilización con lejía a bajo vacío. La elección del tiempo de esterilización y la concentración del desinfectante puede variar según las circunstancias y la especie del explante a utilizar. Al llevarse a cabo la esterilización, se da cada 5 minutos el tratamiento del hipoclorito de calcio. En otros casos puede ser necesario hasta 30 minutos dependiendo, como lo mencioné anteriormente. Algunos ejemplos: el Anthurium andreanum en las hojas de 30 minutos. Siga, por favor. La fresia en las yemas florales. Sigamos, por favor. Y ¿Cuál el es la siguiente? La mía rhododendron, está ya. 20 minutos. Bueno, siguiendo, tenemos lo que es cultivos aparentemente estériles. Se dice que una planta in vitro puede estar en un medio de cultivo relativamente pobre, que tal vez no se pueda notar. A esto le sumamos las infecciones. Estas infecciones pueden ser internamente, por lo tanto no pueden ser visibles. Estas pueden ser visibles cuando se realiza la inoculación, y a esto le sumamos que podemos aumentar el medio de cultivo para hacerlo más rico, a de 2 a 3% de triptona y pectona. Esta sustancia es una mezcla de aminoácidos y vitaminas. Siguiente. Ya, también tenemos las infecciones internas. Dice que se debe utilizar el cultivo de meristemos para sacar el material vegetal, porque en los meristemos existen menos bacterias y hongos. También tenemos lo que es la adición del
antibióticos al medio de cultivo. Dice que también es posible de ponerles antibióticos, pero siempre y cuando una debida cantidad normal, porque si no trae efectos que pueden ser negativos. Los cultivos simbióticos, dice que es introducir microorganismos. Aquí tenemos un claro ejemplo como es el cultivo de las orquídeas que viven en simbiosis con un microorganismo para poder hacer la germinación. En conclusión, dice que los métodos de desinfección del material vegetal y de los explantes depende mucho de la forma en que vamos a desinfectar y los cuidados. También se debe utilizar lo que es tejidos jóvenes. También se debe, al momento de recolectar el tejido vegetal, retirar cualquier tipo de partícula. También debe estar, aplicar cualquier de los métodos se debe hacer de una manera correcta para lograr mayores índices de establecimiento, de crecimiento del material vegetal in vitro. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Yajaira? Yajaira, ¿cuántos minutos hicieron? 14:17. 14:17. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Ahora sí ya hicieron una presentación gráfica, bastante bien, bastante bien. Los felicito, pero sobre todo primó también el espíritu de cuerpo. Miren, yo les había señalado que la falta de tecnología no puede ser un óbice para realmente marginar a nadie, ¿no? Así que felicitaciones. Muy bien el trabajo, muy bien el trabajo, muy bien centrado. Ya digamos con toda una uniformidad en las láminas, hacer una exposición gráfica es un poquito más complicado. Requiere de mayor esfuerzo, de mayor dedicación, así que mi especial felicitación a todos. ¿Cuánto estaban, Jordi? Estaba en 1.67, ingeniero. 1.67, llegan a 1.72. 1.72, van anotando, 1.72. Muy bien, mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Se ve realmente que hay un esfuerzo, se ve que hay perseverancia, que hay deseo de aprender, que hay deseo en definitiva de seguir creciendo académicamente. Y eso particularmente es lo que a mí me mueve la atención. Oiga, Jordi, ¿cómo estamos en las preguntas? Hasta yo poner, vamos a profundizar la temática. ¿Cómo estamos en las preguntas que estaban, aparte de las concentraciones, por favor? Aparte de las concentraciones, ¿qué preguntas habían? Hágame acuerdo, Jordi. Tenemos 5 preguntas para el día de hoy. Ya, entonces solo hágame acuerdo para ver si la próxima clase la retomamos, para retomar este tiempito que me falta para hacer algunas puntualizaciones y ver si le damos una entrada a esta parte. ¿Cuáles eran aparte de las soluciones, mi estimado Jordi, por favor? Y aparte de eso, las preguntas eran sobre la marchitez, reversible e irreversible, la plasmólisis, la turgencia celular y la transpiración. Perfecto, entonces eso lo vamos a dejar para la próxima clase. La próxima clase vamos a abordar con lujo de detalles aquello y ahí terminamos la presentación que voy a dar inicio el día de hoy, ¿no? Voy a poner algunas imágenes ahí relacionadas con la temática para que me digan la primera impresión que se les viene, la primera palabra que se les viene a la mente cuando ustedes realmente ven una imagen de esa naturaleza. ¿Qué idea se les viene a la mente? ¿Explantes? Material vegetal. Material vegetal, ¿qué más? ¿Otra idea? Tejidos vegetales. Tejidos vegetales, ¿no es cierto? ¿Y si ven eso? ¿Qué será eso? Inoculación. Aislamiento. Inoculación, ¿qué será? Preparación de los tejidos vegetales. ¿Qué era la preparación? ¿Cómo se llamaba? Aislamiento, Aislamiento, ¿no es cierto? Aislamiento del material vegetal. ¿Y si ven eso? Eso es la inoculación. Es proceso de inoculación. Ahí sí estamos hablando ya de inoculación. Perfecto. Entonces dice que el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en las condiciones de asepsia. Entonces vamos el día de hoy, vamos a profundizar la temática que ustedes ya la iniciaron y entonces vamos a hacer algunas puntualizaciones relacionadas con el cuidado, con la desinfección del material vegetal. Así como había sido interesante haber seleccionado el medio de cultivo adecuado, como expusieron el grupo 1 y 2, es de fundamental importancia también tomar en cuenta algunos elementos relacionados con el cuidado, con la desinfección del material vegetal. Finalmente, el éxito está ahí, porque si yo no tengo la capacidad de poder realmente inocular los explantes y que los explantes no se me contaminen, de nada ha servido que yo haya extremado, qué sé yo, la selección del medio de cultivo, que haya seleccionado un buen método de desinfección, que haya seleccionado una buena combinación hormonal, si no tengo la capacidad de poder tener una mayor cantidad de plántulas inoculadas in vitro.
Desde esa perspectiva, primero vamos a ver el cuidado del material vegetal, es decir, qué elementos es importante realmente tomar en cuenta cuando hacemos el cuidado del material vegetal. Yo me acuerdo hace algunos años, una estudiante de agronomía hizo una tesis en tomate, ¿no? Tomate, Lycoperdon esculentum. Y me acuerdo que todas las semillas de tomate se contaminaban. Entonces, desde esa perspectiva comenzamos a introducir un nuevo concepto de dónde poder obtener las fuentes de desplante. Generalmente cuando se inicia el cultivo de tejidos vegetales, se puede tener material que crece en el campo, es decir, material que está creciendo en condiciones in vivo o en condiciones ex vitro. Si no hay esa fuente de material vegetal, se puede recurrir a plantas que están creciendo ya en condiciones más o menos controladas, por ejemplo, en microtúneles, en invernaderos, es decir, en cámaras de crecimiento, en donde ya de alguna manera se puede controlar algunos factores físicos, algunos factores ambientales. Y una tercera fuente de donde se puede obtener el explante, y que lo habíamos introducido, digo, a partir de esta tesis que hizo una señorita en agronomía en tomate, porque prácticamente la semilla de tomate que era certificada endógenamente ya estaba contaminada. Es decir, internamente ya estaba contaminada. Y entonces una tercera fuente de donde se puede obtener el material vegetal es a través de vitroplantas. Las vitroplantas realmente son las plantas cultivadas en condiciones controladas, en condiciones in vitro. Y por lo tanto, si están creciendo en condiciones asépticas, se supone que son plantas definitivamente limpias, son plantas asépticas y no es necesario realizar el proceso realmente de desinfección. Entonces, cuando uno quiere sanear el material vegetal, cuando en el laboratorio existe un exceso de contaminación, a veces es necesario recurrir a tener vitroplantas. Es decir, a hacer la germinación in vitro y en función de aquello, entonces, utilizar los explantes. ¿Qué características debe tener el material vegetal? Generalmente en cultivo de tejidos hay una máxima que dice que a medida que el tejido se vuelve más maduro, a medida que el tejido se vuelve más viejo, generalmente se incrementan las dificultades para la multiplicación, para la proliferación de las células. Por eso es de fundamental importancia a partir de plantas jóvenes, que sean vigorosas, que no estén contaminadas con plagas y enfermedades, y que básicamente sean plantas que están en activa división celular. Generalmente las partes que están en mayor actividad celular son las partes meristemáticas, es decir, la parte apical, la parte radicular, es donde el material definitivamente está creciendo en mayor cantidad el metabolismo celular. Por lo tanto, entonces requiere material sano, que esté libre, que sea de plagas, de enfermedades, que pueden ser portadores de contaminación en el interior del medio de cultivo. Es necesario entonces la selección de la parte fenotípica, de las características morfológicas del tejido. Pero también es de fundamental importancia hacer la selección de las características genotípicas, desde el punto de vista de la herencia genética de la planta. Yo les comentaba el día sábado que tenía la presentación del libro, le decía que el proyecto partió primero seleccionando árboles plus, seleccionando árboles que estén en la capacidad de poder regenerar realmente individuos completos. Entonces, es de fundamental importancia considerar criterios dentro del genotipo, por ejemplo, la tasa de multiplicación, la distribución de las ramas, la forma del fuste, la forma de las hojas, la producción, qué sé yo, de frutos, de semillas, etcétera, etcétera. Es decir, juega un papel fundamental la selección desde el punto de vista también de las características genotípicas. Sin embargo, en cultivo de tejidos vegetales, si yo utilizo un material vegetal, no sé, que tiene ya una baja proliferación celular, la actividad metabólica se ha detenido. Generalmente no voy a tener el mismo mecanismo de desarrollo si utilizo un material joven. Y si ese material joven generalmente es homogéneo, es mucho mejor. Yo generalmente digo que las plantas pasan por dos grandes estadios en su crecimiento y su desarrollo, que es el estadio vegetativo y que es el estadio generativo. Pondrálo para el glosario, vegetativo. El estado vegetativo es cuando la planta realmente incorpora reservas alimenticias y se despoja particularmente de órganos reproductivos para de esa manera conservar las reservas internas. Cuando una planta está en un estado vegetativo, generalmente se encuentra en un estado de letargo. La célula está en un estado de reposo. Pero luego viene la siguiente etapa, que es la etapa generativa, la etapa de generación, el estado generativo, en donde la planta comienza nuevamente a crecer y desarrollarse. Eso pasa generalmente en las plantas caducifolias, que crecen, por ejemplo, en bosque seco, palo santo, por ejemplo. En la etapa vegetativa, palo santo se despoja de todos sus órganos vegetativos para conservar el agua y las pequeñas reservas alimenticias que tiene.
pero luego ingresa a una etapa generativa. Ese es el momento para poder recolectar el material vegetal. Es decir, cuando la planta está en la etapa generativa, es cuando existe la mayor actividad metabólica. Y lógicamente, si yo no puedo tener material extraordinariamente homogéneo, en algunos casos es necesario recurrir a llevar el material vegetal y cultivarlo en una cámara de cultivo, en un microtúnel o un invernadero para crear condiciones de homogeneidad. Por lo tanto, entonces, cuando se utiliza material del campo, es decir, cuando necesariamente yo tengo que utilizar material del campo, no tengo otra alternativa, generalmente las posibilidades de contaminación aumentan. Si yo tuviera una curva de crecimiento y en el eje de la sequía está la fuente del explante y tenemos, no sé, plantas del campo, del invernadero y vidroplantas, generalmente la curva de crecimiento en lo que tiene que ver con las infecciones es mayor en las plantas que vienen del campo. Mientras las plantas generalmente que están creciendo en condiciones controladas, en vitro plantas en el interior de un vidrio, como fueron creciendo en condiciones ambientales y físicas controladas, prácticamente tienen nulas posibilidades de contaminación. Se puede haber contaminación, pero generalmente hay menos cantidad de contaminación y eso definitivamente asegura el éxito de la micropropagación, el éxito del cultivo de tejidos vegetales. Por lo tanto, ¿qué características debe tener el material vegetal cuando necesariamente tengo que obtener material del campo? Es decir, hay algunos casos en los cuales las semillas son recalcitrantes para el glosario. Semilla recalcitrante, aquella que pierde rápidamente su contenido de humedad y por ende su capacidad germinativa. Esa es una semilla recalcitrante. Digo que en algunos casos ni siquiera se puede recurrir realmente a semillas para tener vitroplantas y hay que necesariamente utilizar material del campo. Entonces, hay que utilizar las yemas en la etapa generativa. Dijimos que la etapa generativa es cuando la yema no está durmiente, no está en un estado de letargo, no está en un estado de reposo. Entonces, seleccionamos yemas que estén en ese estado generativo. En el estado generativo, la planta generalmente tiene mayor activado su actividad metabólica, el proceso metabólico. Y si es posible realmente llevar el material vegetal que lo tenemos almacenado y lo hacemos, qué sé yo, brotar en agua en el interior del laboratorio, es mucho mejor. Miren, cuando trabajamos hace algún tiempo en bosque seco, trabajamos con palo santo, con gualtaco, con guayacán y con algarrobo. Y teníamos que traer el material vegetal de la parte de la parroquia Limones, de un sitio que se llamaba Garza Real, un sitio. Había otro sitio que se llamaba Tutumitos. Entonces, ¿qué hacíamos? El material vegetal lo recolectábamos y generalmente le creábamos una cámara húmeda. Ese material era transportado en una nevera y lo poníamos luego en el laboratorio ya, en el invernadero, para que formen brotes nuevos y ese material generalmente lo comenzábamos a utilizar. Es decir, es de fundamental importancia cuando se extrae material del campo generar una cámara húmeda. ¿Cuál es el objetivo de la cámara húmeda? El objetivo de la cámara húmeda es tratar de evitar que los tejidos se deshidraten. Es decir, que los tejidos comiencen a perder humedad y que puedan entrar en un proceso de marchitez, que vamos a revisar la otra semana, que puede ser reversible e irreversible. Entonces, para poder generar una cámara húmeda, generalmente se tiene que utilizar papel periódico y plástico. ¿Qué se hace? El papel periódico se lo humedece en agua, se lo puede rociar, qué sé yo, con una piseta. Luego que se humedece el papel, generalmente se humedece también el material vegetal y se lo envuelve en el papel. Y una vez envuelto en el papel, se lo envuelve en plástico y se lo puede colocar en frío en el interior de una nevera y de esa manera se lo transporta al laboratorio para poder luego hacer el aislamiento de sus partes. Es de fundamental importancia, entonces, cuando se utiliza material del campo, tratar de utilizar material joven, pero que esté en el mismo estadio de desarrollo. Miren, por ejemplo, el palo santo es una planta dioica. ¿Qué quiere decir dioica? A ver, para el glosario pondrán dioica. Hay plantas monoicas y dioicas. Hay hermafroditas también. Pondrán planta hermafrodita, monoica y dioica. Y les digo que el palo santo es una planta dioica. Las dioicas generalmente son aquellas que tienen los órganos reproductivos, es decir, tanto los estambres como los pistilos tienen en ejes o en plantas diferentes. Entonces, hay que tratar de utilizar el material vegetal que sea más vigoroso, que esté más joven, porque generalmente es el que tiene mayor capacidad de proliferación. En algunos casos, incluso se puede llevar las plantas al interior del laboratorio, al interior del invernadero,
y utilizar solo el material que se forme a partir de ese momento. Antes de la pandemia teníamos una egresada de agronomía que iba a trabajar en embriogénesis somática en café. Entonces ella incluso me acuerdo que ya fue llevando las plantas de café que había tenido, qué sé yo, creo en su domicilio, no conozco, y fue llevándolas entonces al laboratorio para poderlas realmente hacer un proceso de readaptación. Y entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que el material vegetal se vaya saneando. Y entonces se comienza a utilizar el material vegetal que se forma a partir de ese momento. Se supone que el material vegetal que se comienza a formar, las nuevas yemas, las nuevas hojas que están en el invernadero, es un material un poco más aséptico que va a inducir menos contaminación cuando hacemos el cultivo in vitro. Por lo tanto, entonces, ¿qué características debe tener el material vegetal, en cambio, obtenido de un invernadero? Ya hemos visto las características que debe tener el material que lo tengo que necesariamente traer del campo, porque no tengo otra posibilidad. En un invernadero ya hay condiciones más o menos controladas. En nuestro invernadero que teníamos anteriormente y que lo añoramos, teníamos incluso que es un sistema de riego, un sistema de aspersión, un sistema de goteo. Ya hay condiciones más o menos controladas. Entonces, si nosotros tenemos que utilizar material que proviene del invernadero, hay que tomar en cuenta algunos elementos. Primero, por ejemplo, ustedes saben que los insectos son portadores de plagas y enfermedades. Básicamente los áfidos y los pulgones contribuyen a generar procesos infecciosos. Entonces, hay que tratar de evitar el aparecimiento de plagas utilizando los insecticidas. Insecticidas que pueden ser de orden sistémico o que pueden ser de contacto, supongo que ustedes están estudiando ahora. Se puede utilizar también en el caso para las bacterias, para el caso de hongos, se pueden en cambio utilizar los fungicidas o los bactericidas. ¿Qué características tienen aquellos? La mayor parte de ellos son sistémicos. ¿Qué quiere decir un sistémico? Verán, uno de los graves problemas que tienen los productos químicos, los agroquímicos, es de que generalmente son sistémicos, es decir, ingresan al interior del sistema vascular de la planta y generalmente si se trata de controlar una plaga o una enfermedad, son mucho más efectivos. Pero desde el punto de vista de la contaminación, ejercen mayor contaminación. Otra medida que hay que tomar en el invernadero es de que hay que evitar tener ambientes húmedos. Ustedes conocen, están estudiando ahora, de que una de las características fundamentales que requieren las plagas y enfermedades para desarrollarse es tener ambientes húmedos. Los ambientes húmedos son propicios para el desarrollo de hongos, para el desarrollo de bacterias, para microorganismos en general. Entonces, hay que tratar generalmente no mojar directamente la planta, sino tratar de permitir de que se seque antes de hacer el proceso de recolección, de aislamiento, de desinfección y de inoculación. Entonces, tratamos de mantener la humedad del invernadero, si es posible, lo más baja posible, para de esa manera no generar un ambiente, un caldo de cultivo, especialmente para las infecciones producidas por bacterias, por hongos, porque estos incluso crecen en condiciones totalmente extremas, ¿verdad? Incluso hay que permitir que la planta se seque, porque miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, la planta de col o la planta de lechuga. Cuando ustedes compran una col o una lechuga, van a ver que incluso en la base de la hoja existen unas pequeñas gotitas de rocío de agüita, ¿no? Muy finita. Y se constituye definitivamente un caldo de cultivo para que proliferen microorganismos. Entonces, hay que permitir de que las plantas definitivamente que vamos a utilizar para hacer el proceso de aislamiento, luego el proceso de desinfección y la inoculación, tratar de que se sequen para de esa manera evitar infecciones por microorganismos. Ya hemos cuidado entonces el material vegetal, ya hemos tomado las características, hemos tomado medidas para el material del campo, para el material del invernadero. Ahora vamos a ver cómo hacer la desinfección del material vegetal. Primero se dice que las contaminaciones que se den a nivel de cultivo de tejidos básicamente ocurren por 4 inóculos de contaminación, 4 fuentes de contaminación, que puede ser la planta misma, que puede inducir contaminación, ya sea que quedó mal esterilizada externamente, o puede ser que internamente tenga microorganismos endógenos que están induciendo mayor contaminación. El medio de cultivo no se quedó bien esterilizado, la vidriería no está bien esterilizada en la estufa, puede inducir contaminación a través del medio de cultivo. Pero pueden haber microorganismos aeróbicos que están creciendo en el ambiente, que están creciendo en el aire y que pueden inducir contaminación en el momento que destapamos el frasco. Pero el que más induce contaminación también es el operador.
Y lógicamente depende de la experticia, depende de la experiencia. Cuando uno inicia recién, qué sé yo, se le cae la pinza, se le cae el explante, ¿no? Y generalmente entonces puede inducir contaminación. Sin embargo, el explante es de todos los cuatro el que más induce contaminación y por eso entonces hay que extremar todas las medidas para poder desinfectar de mejor manera el explante. Cuando uno hace investigación hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy curioso, hay que ser muy observador, porque a veces puede ser que se contamine solo el explante y no se contamine el medio de cultivo, o viceversa, se contamina el medio de cultivo pero no se contamina el explante. Y a veces hay que realmente determinar aquello para saber exactamente dónde tenemos que extremar las medidas de esterilización. ¿Cómo hacemos entonces la desinfección o la esterilización del material vegetal? Primero, antes de hacer la esterilización, si el material vegetal proviene, por ejemplo, de tubérculos, hablemos, por ejemplo, no sé, de protocormos de orquídeas, o hablemos de, no sé, de tubérculos que lleven algunos residuos orgánicos, es necesario retirar todo ese tipo de porciones muertas, todo ese tipo de porciones orgánicas, y eso lo hacemos haciendo un lavado intenso con agua corriente, con detergente, para de esa manera hacer una primera aproximación a lo que podría ser el proceso de lavado, el proceso de esterilización. Por ejemplo, cuando se trabaja con microtubérculos de papa, la papa induce mucha contaminación, ¿verdad? A través de restos orgánicos que traen el tubérculo. Entonces, hay que lavar intensamente, incluso utilizando, por ejemplo, una esponja. Una vez que ya hemos iniciado ese proceso de lavado intenso, a continuación sí podemos hacer entonces ya iniciar el proceso de desinfección. Fíjense, el alcohol cumple una función fundamental porque tiene la posibilidad de eliminar las burbujas de aire que se forman en torno al explante. Ya habíamos hablado en la práctica anterior lo que se produce cuando el explante se va a desinfectar, se va a esterilizar. Pero en el caso del alcohol, ustedes saben que el alcohol tiene diferentes concentraciones. Por ejemplo, hay el alcohol de 70 y el alcohol de 96, que es altamente concentrado. Generalmente, para poder desinfectar el explante, vamos a ver qué características hay que tomar para poder determinar el tiempo y la concentración del desinfectante, se puede utilizar alcohol de 70 y el de 96 no se utiliza mucho porque deshidrata o lo reseca demasiado al tejido. Generalmente cuando en cambio se esterilizan superficies, mesas, sí es necesario utilizar el alcohol de 96. Luego de eso se puede colocar ya en el hipoclorito de sodio, que puede ser en diferentes concentraciones, en diferentes tiempos de inmersión. Eso vamos a ver más adelante que tanto el tiempo y la concentración del desinfectante depende de algunos factores. Entonces, utilizamos el hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio. Posteriormente, para que el método de desinfección funcione y exista un íntimo contacto entre el desinfectante y el explante, entonces suministramos un agente mojante. Un agente mojante que básicamente puede ser el Twin 20 o el Twin 80, que tiene que ver con la concentración, con la densidad. Entonces podemos utilizar el Twin 20 o Twin 80 para que de esa manera nos permita romper la tensión superficial que se genera en torno al explante, como lo habíamos explicado en la práctica de la semana anterior. Posteriormente es necesario enjuagar con agua destilada estéril, abundante agua destilada estéril, para que no quede ninguna traza del desinfectante, no quede ninguna traza del hipoclorito de sodio, y luego sí procedemos a hacer nuevamente el aislamiento. En este aislamiento, ¿qué hacemos? Comenzamos ya a eliminar pequeñas partes que se hayan dañado por el desinfectante, comenzamos a trocear el material vegetal, esto ya en el interior de la cámara de cultivo, en el interior de la cámara de flujo laminar, y procedemos entonces a hacer la inoculación. Aquí es de fundamental importancia que todo el material que se vaya a utilizar, por ejemplo, las pinzas, los bisturís, las tijeras, las diferentes picetas que se utilicen, tienen que en cambio ahí sí mantenerse en alcohol de 96, porque el alcohol de 96 permite realmente flamear con mayor intensidad para que se produzca la esterilización del material de inoculación. Pero ¿qué es lo que pasa si a pesar de que yo he extremado las condiciones? Es decir, he hecho todo lo que me han recomendado. Y prácticamente yo digo que el método de desinfección fue bueno, entre comillas, ¿no? Aunque dicen que no hay bueno, siempre existe alguna externalidad, siempre existe algún cabo suelto. Pero vamos a suponer que yo he extremado todas las medidas de seguridad y a pesar de eso se me contamina el material vegetal. Si eso sucede, puede deberse a las siguientes causas. Primero, debido a las semillas, como les contaba, del tomate que se contaminaba, porque estaba internamente contaminado el material vegetal. Es decir, hay infecciones endógenas, en donde el material vegetal ya está contaminado internamente, y por lo tanto, ¿qué hace la desinfección? La desinfección solo hace la erradicación de microorganismos exógenos, externos.
Por lo tanto, entonces, si el material vegetal está contaminado internamente, va a haber contaminación. Debido a la experiencia del investigador. Yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en Cuba, se me caían todos los explantes y todo se contaminaba. Es decir, el trabajo poco cuidadoso, poco escrupuloso que tiene el investigador. Pero a medida que usted va trabajando, va adquiriendo experticia. Eso sucede en todo. Por eso es importante realmente cubrirse el pelo, utilizar guantes, calzas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir la contaminación por parte del operador. El operador puede inducir mucha contaminación, ¿verdad? Puede ir llevando en el pelo, en la ropa, en el calzado, en el momento que habla, en el momento que respira. Puede realmente contribuir a que se produzcan infecciones. Entonces, es de fundamental importancia extremar aquello. Mire, la cámara de flujo laminar es un equipo que está provisto de unos filtros bacteriológicos. ¿Qué hacen esos filtros, verdad? Esos filtros lo que hacen es succionar el aire que está consumiendo en el interior de esta cabina, está consumiendo el operador. Y comienza a renovar el oxígeno. Es decir, está sacando el aire contaminado y lo está renovando. Y en estos filtros bacteriológicos se va quedando, por eso se llama flujo laminar, en láminas la contaminación. En algunos casos, este tipo de filtros no se limpian adecuadamente. Generalmente siempre hay que estarlos renovando, cambiando constantemente, porque al igual que si yo del filtro de un horno, de una estufa, se contamina. Entonces es necesario siempre estarlo limpiando. El alcohol donde yo estoy poniendo las pinzas, el material de inoculación está contaminado. Fíjense, ni siquiera me he dado cuenta de aquello. Si he extremado las medidas de desinfección, del medio de cultivo, de la esterilización, sin embargo las pinzas que las tengo al frentecito mío está contaminado y por ello entonces está induciendo contaminación. O la vidrería, los tubos de ensayo, los frascos de vidrio, el medio de cultivo, en definitiva, tanto interna como externamente, están contaminados. La autoclave no está desinfectando bien el medio de cultivo. La estufa no está esterilizando bien la vidrería. Y eso me puede inducir contaminación. Y cuando se hace investigación es muy fácil darse cuenta de aquello. Generalmente se contaminan las paredes del vidrio. Se contamina generalmente la forma en que realmente uno se da cuenta es de que el explante no está contaminado. Está contaminado el medio de cultivo o está contaminado el recipiente. Por eso la asepsia es fundamental. Los suelos hay que limpiarse continuamente, hay que utilizar mascarilla, hay que utilizar calzas para de esa manera realmente ingresar incluso al cuarto de cultivo, que yo digo que es como un quirófano, en donde se deben extremar todas las medidas de seguridad para de esa manera garantizar condiciones que sean totalmente estériles. Incluso se coloca, que en algunos laboratorios, como en este momento acostumbraban a poner por la pandemia, cloro para poderse mojar las calzas y de esa manera ingresar al cuarto de cultivo. La habitación donde está el flujo laminar tiene que ser totalmente estéril. Y básicamente en estos cuartos existe instalada una luz ultravioleta. La luz ultravioleta es germicida. La luz ultravioleta tiene la posibilidad de eliminar microorganismos aeróbicos, pero es de carácter también mutagénica. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la luz ultravioleta. La luz ultravioleta nos puede producir un daño permanente, ¿verdad? De carácter mutagénico. Yo me acuerdo que en Cuba, cuando prendíamos el tubo de luz ultravioleta, había un foco rojo que se prendía para saber realmente que estaba prendido el tubo de luz ultravioleta. Porque si alguien ingresaba, yo me acuerdo que un poco en broma y en serio nos decía nuestro tutor, decía, cuidado que ingresen, el tubo de luz ultravioleta está activado y puede producir mutaciones como por ejemplo la esterilidad. Miren, ¿con qué finalidad realmente se utiliza la luz ultravioleta? Como es germicida, elimina básicamente microorganismos aerobios. Luego, en este cuarto de inoculación, generalmente ya solo ingresan las personas que van a hacer el trabajo de inocular los explantes. Es decir, no deben ingresar muchas personas, porque las personas podemos inducir contaminación, podemos producir realmente la transmisión de microorganismos, igual lo que está pasando ahora con la pandemia, o lo que pasa cuando uno está agripado. Es decir, si uno realmente deja pasar demasiadas personas al cuarto de inoculación, solo para que esté viendo, porque yo quiero solo ver nomás, quiero, qué sé yo, dar un vistazo. Puede ser que él esté induciendo contaminación del suelo, del aire, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, hay que tomar en cuenta aquello. Generalmente, cuando se utilizan plantas que tienen unas ramificaciones que son verticiladas, recuerden ustedes que desde el punto de vista de la filotaxia. La filotaxia, creo que sí tienen el glosario. Filotaxia es la distribución de las hojas en el tallo. La filotaxia, distribución de las hojas en el tallo. Y en cambio la topófisis, ¿verdad? Sí, creo que sí está en el glosario, ¿no? ¿Sí está en el glosario estos dos términos? Topófisis.
¿Sí está en el glosario la topófisis? No, el de la filotaxia está en... Filotaxia, entonces pongamos, filotaxia es la distribución de las hojas a lo largo de las ramas. Entonces, la filotaxia es la distribución de las hojas en las ramas. Y la topófisis, en cambio, es la distribución de las ramas a lo largo del tallo. Esa es la topófisis, ¿verdad? Desde el punto de vista filotáxico, las ramificaciones pueden ser, qué sé yo, opuestas, pueden ser alternas o pueden ser verticiladas. ¿Qué son generalmente ramificaciones opuestas? Aquellas que se van formando, qué sé yo, en un nudito se forman dos ramas. Las alternas, en un nudo se forma una ramita. Y las verticiladas, como en el caso del pino, se forman de un nudo más de 2 yemas, 3 yemas, 4 yemas. Pero eso generalmente hace que parezca una verdadera roseta, una verdadera estrella aquello. Y cuando se desinfecta ese tipo de explantes, a veces es muy difícil que el desinfectante tome un íntimo contacto con el desinfectante. Entonces, es necesario a veces hacer un proceso previo de aislamiento. ¿Qué hacemos? Eliminamos las asículas, ¿no? Eliminamos las asículas. Yo me acuerdo en una práctica que hacíamos previo a mi trabajo de investigación de tesis en Cuba, trabajé con pino caribia. Ellos tienen mucho Pinus caribia y Pinus tropicalis. Y me acuerdo que el Pinus caribia tenía una gran cantidad de asículas a lo largo de toda la roseta. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero eliminábamos la asícula y luego realizábamos el proceso de desinfección. Es decir, hay que hacer un aislamiento previo. Recuerden que decíamos que el aislamiento es la preparación del material vegetal previo a la desinfección, previo a la inoculación. Entonces, desde el punto de vista de la distribución de las ramificaciones, entonces hay que prestar especial atención cuando se trabaja con ramificaciones verticiladas. La topófisis, les decía que la topófisis es la distribución de las ramas en el tallo. Fíjense que la topófisis incide, por ejemplo, en los procesos de proliferación. Desde el punto de vista de la topófisis se dice que a medida que las ramas se van alejando del tallo, fíjense, desde el punto de vista de la topófisis, a medida que las plantas se van alejando del tallo, disminuyen las posibilidades de formación de raíces. Fíjense, dense cuenta. Desde el punto de vista fisiológico, repito, desde el punto de vista de la topófisis, a medida que las ramitas laterales se van alejando del tallo, se disminuyen las posibilidades de formación de raíces adventicias. Fíjense, esa es la razón por la cual cuando se seleccionan estacas para hacer, qué sé yo, formación de raíz utilizando, no sé, rotone, por decir, o utilizando hormonagro, que son auxinas, hay que tomar en cuenta la topófisis, la topófisis. Y se dice que en cambio, que a medida que la estaca se va alejando de la raíz, en cambio se incrementan las posibilidades de proliferación de yemas axilares. Miren, los árboles funcionan fisiológicamente algo semejante a nosotros. Miren. Y es la razón por la cual había una estudiante también que antes de que se caiga el invernadero, estábamos trabajando para hacer un estudio de topófisis, para realmente ver la influencia de la topófisis en la formación de raíz en cinchona. Es decir, para comprobar si verdaderamente este proceso fisiológico de la topófisis incide en la formación de raíces. Lógicamente que la cámara de crecimiento que se tienen generalmente en el invernadero tienen que estar limpias. Miren, nosotros en el caso de Anita y Jordi conocieron que teníamos unos germinadores de subirrigación que los construimos con mucho esfuerzo en base a una réplica que hicimos de un trabajo de investigación que hicieron en el CATI en Costa Rica. Esas cámaras de crecimiento tienen que mantenerse totalmente limpias, particularmente, miren, de áfidos, de pulgones y de ácaros. Este tipo de insectos, este tipo de microorganismos, generalmente son los que producen infecciones internas en el explante. La mayor parte de ellos son portadores de enfermedades, son portadores realmente de infecciones que pueden producir posteriormente, qué sé yo, enfermedades de carácter fúngico. De carácter fúngico quiere decir producidas por hongos, fungi-hongo. Entonces quiere decir producidas por hongo. La mayor cantidad de este tipo de microorganismos, ¿no? Generalmente son portadores de enfermedades. El caso de los áfidos, el caso de los pulgones, el caso de los ácaros, generalmente contribuyen como portadores a generar este tipo de infecciones fúngicas que se van al interior del sistema vascular. Entonces, en esta parte, lo que hace entonces el desinfectante, en síntesis, es tratar de eliminar microorganismos exógenos, es decir, microorganismos externos. Por lo tanto, entonces, si internamente el material vegetal está contaminado, prácticamente el desinfectante no hace absolutamente nada. El desinfectante lo único que elimina son microorganismos externos, exógenos. Si internamente el material vegetal
ha sido contaminado, no sé, en el invernadero, por áfidos, por pulgones, por insectos, en definitiva, ese material vegetal no se puede sanear y vamos a ver más adelante que da el aparecimiento a los cultivos que decimos aparentemente estériles. Es decir, que se da la apariencia que el cultivo está bien, pero internamente generalmente está contaminado y la sintomatología es de que ofrece un crecimiento lento, un crecimiento raquítico, un crecimiento clorótico. Hasta ahí le vamos a dejar entonces el día de hoy. Hasta el día de hoy vamos a dejar ahí. Vamos en la siguiente clase a continuar viendo ya entonces frente a ello cómo hacemos la desinfección o la esterilización química del material vegetal, que es de fundamental importancia. Miren el éxito, yo diría que el éxito del cultivo de tejidos vegetales, si ya hemos extremado la composición química del medio, si ya hemos extremado la combinación hormonal auxina-citoquinina, si ya hemos considerado las vitaminas, los reguladores del crecimiento, los aminoácidos que voy a utilizar, generalmente el éxito posterior radica en ver cómo los puedo implantar a los tejidos. Por eso la primera fase en cultivo de tejidos se conoce con el nombre de implantación, porque es la que permite realmente que el tejido no se contamine. Y entonces eso vamos a ver entonces, si Dios lo permite, el día jueves vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver con la desinfección y la esterilización entonces del material vegetal. Síntesis entonces, síntesis. Primero requerimos de un material joven, que esté homogéneamente distribuido y básicamente, preferimos un tejido que esté en la etapa o en el estadio generativo. Porque si el vegetal está en un estado vegetativo, generalmente disminuye su crecimiento y desarrollo porque las células se encuentran en menor actividad metabólica. Bien, entonces hasta ahí vamos a dejar en la presente clase. En la presente clase, si Dios lo permite, entonces vamos a retomar el día jueves, la segunda parte que nos falta, y voy a explicar entonces lo que tiene que ver con el trabajo de investigación final, que hoy en la tarde ya termino la exposición en PowerPoint que estoy haciendo para poderles explicar. Y ahí vamos a tomar entonces algunas de las preguntitas que quedaron pendientes relacionadas con estos procesos fisiológicos. Son tan importantes como es la marchitez, como es, por ejemplo, la turgencia celular, que es de fundamental importancia cuando se trabaja con tejidos vegetales. Bien, muchísimas gracias. Para mí siempre es un verdadero privilegio y un honor trabajar con ustedes. Dios les pague. Muchísimas gracias. Mi mamá de mañana me decía lo que siempre me dice: no te olvides de agradecer a tus estudiantes. Para mí los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que muchísimas gracias. Dios les pague por permitirme trabajar con ustedes. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos el día jueves. Que les vaya extraordinariamente bien, que tengan una muy buena semana y no se olviden de ser personas extraordinarias. Y que todo realmente funciona en base al conocimiento, al esfuerzo y las actividades. Y que el amor no puede prescindir de las palabras. No se olviden de hacer esa tarea eterna que tenemos en la vida, de siempre estar manifestando lo que sentimos por las personas que más queremos y que más amamos en la vida. Así que, si Dios lo permite, nos vemos el día jueves. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias. Hasta luego.